Conexión Abierta presenta Mundo Original. Ni muy bajo ni muy alto. Pero indio, ¿no? Sí. Bueno, a ver, casting indio. Así se expresaba el Indio Solari, líder del grupo. Entonces, más que lo que yo te pueda prometer ahora, vamos a presentar nuestro dossier, que también son de sueltos periodísticos. La conducción de la periodista Inés Maldonado. Entrevista, amor sin prejuicios, historias de pueblos, actualidad, arte. Mundo Original. Un programa hecho con cable, no sé, con un productor, un locutor, un micrófono, lo decir, con humor, sudor, con pudor, en realidad. Un poco de todo eso, está bueno. Hola gente, empezamos nuestro programa Mundo Original, otro jueves, creo que esta semana congelándonos. Nos ha maltratado el tiempo de golpe nuevamente y bueno, tuvimos que salir abrigaditos como si recién empezara el invierno. Hoy me gustaría conversar con ustedes sobre la grave problemática que denuncia constantemente Greenpeace. El desmonte del Chaco ha adquirido tanta gravedad que realmente nos preocupa. Nos preocupa como sociedad, nos preocupa por la falta de políticas públicas y de la toma de conciencia, no solo de la población, sino de las autoridades que tienen que propiciar soluciones en este momento. Pero antes de arrancar el programa con un tema extraordinario, quiero darles la bienvenida a todos los que nos escuchan en el interior. En Argentina nos escuchan en Mercedes, Chascomús, San Martín, General Lavalle, San Isidro, Tigre, Olivos, Olavarría, General Rodríguez, 9 de Julio y Partido de la Costa, San Miguel de Tucumán, Calamuchita y Altagracia, Córdoba, Venado Tuerto, Santa Fe y San Rafael Mendoza. Bueno, también darles la bienvenida a los oyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en especial a la Comuna 1 a la que pertenecemos y que siempre hace sus esfuerzos para contener tanto ímpetu argentino, y también a los chicos de la Universidad Abierta Interamericana que han comenzado las clases, ya se siente más fuerte el movimiento, las ganas de ir promediando el año con buenos resultados, que así le deseamos que tengan a todos. Y por supuesto, darles la bienvenida a los que nos escuchan en el exterior. En el mundo nos escuchan en Montevideo, Uruguay, Radio Latina Montreal, Canadá, Universidad de La Mancha y Valencia, España. Bueno, como les adelanté, vamos a tocar un tema realmente fundamental en una época en donde se debate constantemente el problema del cambio climático, donde las pequeñas acciones y las grandes acciones pueden marcar la diferencia en un mundo que se siente en peligro, no solo por las acciones de los hombres en relación a las guerras, por ejemplo, sino en relación a la contaminación. El simple hecho de poder reciclar dentro de nuestros hogares, de poder dejar de utilizar tantos plásticos o utilizar aquellos que sean biodegradables, nos llevan a pensar que tenemos en nuestras manos todavía, esta generación, las herramientas necesarias para cambiar la historia.
la historia de los problemas de los cambios climáticos que van a dejar secuelas y ya están dejando secuelas gravísimas en la vida de las personas, en los bienes de las personas, en las economías que se ven afectadas y en la distribución del territorio. El calentamiento global y la deforestación nos llevan inevitablemente a la destrucción. En unos minutos más estaremos conversando con una activista de Greenpeace, su nombre Noemí Cruz, y vamos a interiorizarnos sobre lo que pasa en el Chaco. Y para ir preparándonos para la nota, vamos a escuchar un tema, Vamos con música. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping lifted scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fool said, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Play my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning, and the words that it was forming. And the sign said the words on the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Mundo Original. Auspicia en este programa. ¿Viajás a Mar del Plata o a la costa? Tu mejor opción es Ruta Atlántica. Ahora también salidas desde zona norte. Compra tu pasaje online ingresando a www.rutaatlántica.com. Ruta Atlántica. 7. Café Urbano. Los mejores platos con opciones vegetarianas y light. Rivadavia 1182 entre Cerrito y Libertad. 4-381-3873. Seguinos en @7 Café Urbano en Instagram y Facebook. 7 Café Urbano. Tu desayuno, tu almuerzo, tu break en la ciudad. Ahora sí, nos vamos a encontrar en una comunicación con Noemí Cruz,
activista de Greenpeace que se destacó en campo en la parte del desmonte del Chaco. Bienvenida, Noemí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ahí. Sí, lamentablemente lo que está sucediendo en la provincia de Chaco y en general en la región del Gran Chaco es un ecocidio, ¿no? Con los desmontes. Sí. Contame cómo percibieron esto, qué estudios han hecho, cómo se desarrolla este desastre. Porque yo vi, y te interrumpo un poquito, vi que, por ejemplo, la empresa Manaos ha hecho un desmonte enorme. ¿Tiene que ver con lo que estás vos activando, que se conozca? Bueno, sí, en el caso de la empresa Manaos ha hecho muchos desmontes en muchas fincas en lo que es la provincia de Santiago del Estero. Bueno, el Gran Chaco en Argentina está presente en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, ¿no? Así es. Integrando también parte de Bolivia, parte de Paraguay. Y nosotros centramos el trabajo de la campaña de bosques de hace muchos años en un monitoreo satelital que se hace de lo que va sucediendo en todo lo que es el Gran Chaco en Argentina, principalmente en estas 4 provincias. Y es así que en una oportunidad estuvimos denunciando esos desmontes de Manaos, que es en la provincia de Santiago del Estero, y en este caso, bueno, integra el Gran Chaco. Claro. ¿Y qué superficies van notando el deterioro, el desmonte así articulado y sistemático? Bueno, en este último semestre hubo más de 31.000 hectáreas desmontadas en Santiago del Estero y Chaco. Esas son las provincias que más han desmontado, estando a la cabeza Santiago del Estero, seguido por Chaco. En el caso de la provincia de Chaco, están vigente lo que es la suspensión de los desmontes. Desde el año 2020, desde noviembre del 2020, están suspendidos por orden judicial, ¿no? Pero, sin embargo, en ese periodo, desde que está suspendido hasta el mes de julio, que contabilizamos la superficie desmontada, más de 700.000 hectáreas de bosques nativos han sido arrasadas de manera completamente ilegal. Completamente ilegal porque se supone que no están permitidos los desmontes allá, ¿no? Claro. Y bueno, eso es lo último que estuvimos documentando. Desmontes que están muy cerca de lo que son áreas protegidas provinciales y nacionales. Por ejemplo, la Reserva Lora Obrador. Muy cerquita de la reserva hay un desmonte ilegal. Eso lo hemos documentado. Es muy lamentable ver cómo toda esa zona del corredor que había entre el Parque Provincial La Pirámide, el Lora Obrador, está siendo diezmada por los desmontes, y son zonas que también son vitales para uso como corredor de animales grandes como el yaguareté, ¿no? Claro. Y también vimos otro desmonte muy cerquita del Parque Nacional Copo. El Parque Nacional Copo, ustedes saben, está en Santiago del Estero, ¿no? Pero tiene una picada interprovincial que divide Chaco de Santiago. Bueno, Chaco está haciendo desmontes pegados prácticamente al Parque Nacional Copo. Que si bien son distintas provincias, el ambiente y el bosque tiene una continuidad única y que es la misma, ¿no? Es la misma ecorregión. Te hago una pregunta. ¿De qué manera se puede proteger? Si es ilegal el desmonte, ¿qué acciones puede hacer Greenpeace y la comunidad en general para denunciar y frenar estos avances? Bueno, lo que nosotros proponemos es que el desmonte sea considerado un delito penal, porque son crímenes ambientales que están quedando impunes, ¿no? No se tiene ninguna consideración con la biodiversidad y mucho menos con las personas que viven ahí en los bosques nativos, porque los bosques nativos no es que están despoblados, hay campesinos, hay comunidades indígenas. Las comunidades indígenas están cada vez más acorraladas y sin que se respeten sus derechos a la tierra en esos lugares. Entonces es muy triste que esto suceda de manera impune y que los gobiernos sean cómplices en avanzar en la aniquilación del bosque nativo y en la, digamos, en
también prácticamente en un exterminio encubierto, ¿no? De los Claro. indígenas que quedan y que aún son montaraces, como el caso de los Wichí, por ejemplo, Sí, que sí. viven en el medio del monte y que dependen del monte para su subsistencia. Claro. ¿Qué daños, además de los ecológicos y a las comunidades y a los habitantes de la región, qué daños provoca el desmonte en el medio ambiente? Bueno, el daño es innumerable, ¿no? Pero podemos decir algo que muchos pueden entender, el tema del equilibrio que tienen las cuencas o el equilibrio hídrico que hay, está garantizado si es que está garantizada la permanencia del bosque nativo. Cuando no está el bosque, imaginemos una superficie plana, lo que sucede es que el agua, la lluvia cae sobre un suelo desnudo, y lo que hace es escurrir de manera superficial en vez de ser infiltrada por las raíces de un bosque que debería estar en pie, ¿no? Cuando llueve en un bosque se escurre el agua por las ramas, por los troncos, llega a las raíces, a la hojarasca del suelo, y de manera natural es almacenada como una esponja, ¿no? Evita, digamos, que el agua se pierda o escurra superficialmente. Entonces, esto es muy importante, porque garantiza que en la época seca nosotros tengamos agua dulce, que tengamos cursos con agua, y es nuestra provisión de agua para la época seca. Pero cuando hay muchos desmontes, más en estas zonas donde el suelo es, digamos, se saliniza fácilmente y se erosiona muy rápidamente, lo que sucede es que se escurre superficialmente, se provocan grandes inundaciones, sube la freática, el suelo se termina siendo estéril porque se saliniza, ¿no? Claro. En muchos campos vemos así como costras de sal, y que ya queda abandonado el campo, y que por el uso, digamos, de un combo de agrotóxicos que usan para las pasturas y para la soja, queda prácticamente un desierto y muy difícilmente vuelve al monte, porque, bueno, tampoco se lo deja, ¿no?, volver al monte, pero hemos visto otros casos donde hay, digamos, pasan 10 años nada más y hay un bosque nativo cercano, digamos, un bosque productor, un bosque fuente o núcleo que le llamaríamos, y está cerca de un desmonte. Y ese desmonte se le deja de echar agrotóxicos, se le deja de quemar al pasto. Con el tiempo, en esos 10 años, ya vuelve un bosque bastante biodiverso, un bosque joven que es la esperanza que nos da a nosotros, ¿no? Ver que toda esta destrucción, pero que si se frenara, el bosque por su cuenta, incluso sin intervención nuestra, podría volver a enriquecerse si aún quedan áreas núcleos que puedan proveer de animales, de semillas, ¿no?, y del microclima que necesitan para vivir. Hablamos de la cuestión legal, si se quiere, de la situación de irregularidad en la que se realizan estos desmontes. Por la percepción que tienen como activistas y como personas especializadas en el tema de del problema climático, ¿cómo influye esta ausencia del monte, esta quita de la posibilidad, cómo influye en el medio ambiente en general, ¿no? Porque pensemos que no es solo en Argentina o en esa región que se hacen los desmontes, sino que con posterioridad o a lo mejor en otros países se está realizando simultáneamente. ¿Tiene que ver con el calentamiento global? Sí, por supuesto que tiene que ver, ¿no? Así como en el Gran Chaco acá se está desmontando, también la parte del Gran Chaco que le corresponde a Bolivia, que le corresponde a Paraguay, hoy en día está siendo víctima no solo del desmonte, sino también de los grandes incendios. Incendios que, por ejemplo, en Paraguay ya están llegando a zonas donde hay pueblos indígenas que estaban por voluntad propia, digamos, alejados de las poblaciones, y que ahora están siendo obligados a salir de esos relictos en los cuales vivían, aunque eran áreas protegidas, y bueno, el calentamiento global está sucediendo en todas partes, ¿no? Lo sabemos a diario con el derretimiento de los glaciares, que se documenta, está a la vista de todo y lo vivenciamos. En Europa ustedes saben que hubo una ola de calor, que está habiendo una ola de calor, con
personas que fallecen por estos problemas. En varios lugares hay inundaciones muy grandes y críticas. Y es el desequilibrio que está viviendo nuestro planeta, ¿no? Los bosques son como si fuera el sistema de refrigeración que tiene el planeta. Si nosotros acabamos con los bosques, por supuesto que vamos a tener una temperatura más elevada, por supuesto que el suelo va a reflejar como un espejo el calor, ¿no es cierto? Y eso hace que se incremente la temperatura a nivel local y a nivel en general global, ¿no? Claro. El cambio climático nos trae más enfermedades también. Muchas veces los patógenos que estaban en lugares, digamos, alejados de las poblaciones, terminan, digamos, por nuestra propia intrusión, que vamos a las zonas boscosas, surgiendo enfermedades que, bueno, como ahí pueden surgir nuevas epidemias, etcétera, debido al cambio climático también, ¿no? Claro. Y otra cosa que Argentina se ha comprometido a nivel global para el año 2030 a llegar a tener deforestación cero. Y esto lamentablemente se ve que está muy lejos de los proyectos que tienen los gobernadores en las provincias desmontadoras, ¿no? Porque los ordenamientos, los mapas de bosques últimos que se han hecho, por lo menos en Chaco y en Salta, dan cuenta que son mapas regresivos que violan la ley de bosques, porque la han hecho a medida de los deforestadores. Han cambiado categorías que antes conservaban los bosques, ahora pueden ser desmontadas. Salta propone desmontar más de 700.000 hectáreas de bosques nativos. Chaco, más de 1.200.000 hectáreas de bosques nativos ha puesto como, digamos, sentenciadas al desmonte. ¿Y esto qué quiere decir? Que van a poder desmontar más de 100.000 hectáreas por año, si quisieran. ¿Y en qué momento van a detenerse a pensar cómo llegar a la meta de deforestación cero, ¿no? Prácticamente liquidando todo el monte, es como pretenden hacerlo. Entonces, existe ¿existe legislación que proteja y no se puede pedir un recurso de amparo para proteger semejante barbarie? Bueno, las provincias estas que nombré, Chaco, Salta, Santiago del Estero y Formosa, concentran entre el 75 y el 80% de la deforestación de Argentina. Nosotros tenemos presentado un amparo a la Corte Suprema, que se declaró competente. Bien. Esto lo hicimos en representación del yaguareté, de la especie yaguareté, del Gran Chaco, que se estima que quedan solamente 20 ejemplares, lo cual lo tiene prácticamente al borde de desaparecer en esta región, ¿no? Claro. Entonces, esta es la primera vez en la historia jurídica de Argentina que se presenta, digamos, un pedido, una cautelar en nombre de una especie animal, ¿no? Sí. Pero hasta el momento no se ha llamado a audiencia pública, que es lo que tiene que hacer la Corte próximamente, y dar una oportunidad a nosotros de que hablemos a favor de por qué queremos que no se siga desmontando y por la especie, a los especialistas, ¿no?, que lo estudian, y a las provincias a dar sus razones también de por qué no están haciendo lo que deben hacer, ya que el yaguareté es un monumento natural, ¿no?, que tiene que ser protegido. Esa acción de amparo pide deforestación cero en los territorios que habita en el Gran Chaco del Yaguareté, es decir, en estas 4 provincias. ¿Cuánto hace? Hay determinado. Perdón. ¿Sí? ¿Cuánto hace que ustedes presentaron el amparo? Y ya prácticamente es casi 6 años. Es increíble. 6 años, y la Corte, no tiene tiempos, digamos, entonces se puede expedir en cualquier momento o, seguir demorando. Lo lamentable es que cada vez hay menos bosques y menos posibilidades para que este felino siga existiendo de manera libre y natural, ¿no? Claro. Pero no es solo eso. Creo que ustedes pudieron llegar a presentar un amparo a través de la extinción de una de las especies características de la zona. Lo que yo veo es la falta de compromiso en las provincias, en las gobernaciones, pero también significa que uno lucha también por todo lo demás, por las otras especies, por las personas que habitan el lugar y por sobre todas las cosas el conservar el monte, ¿no?, que es tan fundamental para el equilibrio climático, inclusive para las lluvias, etcétera. El sacar
la vegetación, sacar los árboles, lo que provoca son desiertos, se van transformando en desiertos y ese ciclo de humedad, de lluvias, se deja de aparecer en la naturaleza. Es muy grave el problema. ¿Qué otras acciones se tienen previstas hacer? ¿Contra las provincias pueden ir o no? Bueno, justamente este amparo es en contra de las 4 provincias, Claro. en contra de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, y contra Nación también, porque es quien es la autoridad de aplicación del Monumento Natural Yaguareté y de la Ley de Bosques, ¿no? Claro. Nosotros continuamente estamos, digamos, enviando nuevas información a la Corte en el marco de estos desmontes de las 4 provincias, ¿no? Y en el marco de lo que van cambiando los ordenamientos o que surgen novedades en base a los ordenamientos. Ahora recientemente Salta reglamentó, por ejemplo, su ley de ordenamiento de bosques nativos y todo eso lo vamos adjuntando, ¿no? Para que estén al tanto. A su vez, la Corte va pidiendo informes circunstanciados que le llaman a las provincias sobre el Estado. Y todos los informes que han llegado a nuestras manos, que las provincias han enviado a la Corte, dan cuenta de que han seguido desmontando, pese, digamos, a que se está requiriendo el freno de los desmontes. No están haciendo nada por la conservación de esta especie. Claro. Elegimos el yaguareté como una especie emblemática, una especie paraguas. Sabemos que mientras el yaguareté siga viviendo en esos bosques del Gran Chaco, quiere decir que también van a estar el bosque en pie, en buen estado de conservación, en superficies abundantes, ¿no? Como son las que requiere este animal, y bajo de él va a estar el tapir, el oso hormiguero, todos los felinos menores, la tortuga terrestre, claro, y todos los otros animales que están, digamos, de alguna manera bajo la cadena trófica de este predador. Entonces, sí. Es un emblema que nosotros usamos para pedir por deforestación cero. Y claro, es lo que estamos haciendo a diario, trabajando, exponiendo a los responsables de la deforestación, documentando los impactos ambientales y sociales que acarrea el desmonte. Y bueno, lamentablemente hoy, si uno hace un sobrevuelo por cualquiera de estas provincias, seguro que va a encontrar máquinas con sus cadenas volteando el monte y en miles y miles de hectáreas que uno no se puede imaginar. No se puede imaginar, por ejemplo, lo que desmontó Chaco nomás en estos años que está suspendido el desmonte, son 8 ciudades de Buenos Aires. ¡Qué barbaridad! Increíble. Pero barridas por completo. Sí. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué se desmonta? ¿Para sembrar? ¿Para algún tipo de explotación? En primer lugar está para la ganadería. Para la ganadería es como está avanzando el desmonte, y también para la agricultura de soja, por supuesto, pero en primer lugar la ganadería. Se trata de que las provincias autorizan sistemas silvopastoriles, se llaman, que son ganado y pasturas, ¿no? Claro. Vacas y pasturas. Entonces lo que hacen es desmontar y dejar uno que otro árbol en pie. Esos son los sistemas que se autorizan en las provincias. La mayoría de esos proyectos se autorizan en zonas donde la ley de bosques no permite el desmonte. Entonces, bajo el título de sustentable, se están haciendo estos avances sobre el bosque nativo en zonas amarillas, que es lo que no permite desmonte. Dejan uno que otro árbol en pie, en general quebrachos o algarrobos. Claro. Estos árboles quedan como si fuera una plaza, o sea, no un bosque nativo biodiverso con toda su vegetación, sus distintos pisos o estratos arbóreos que suele tener, sus renovales y todo lo demás, sino que queda uno que otro árbol como una plaza y abajo pastura. Claro. ¿Y qué pasa con el tiempo? Con el tiempo estos sistemas usan agrotóxicos, usan fuego para manejo, ¿no es cierto?, de los pastizales, además de que no son pastizales nativos, sino que son pastizales, digamos, foráneos, los que se plantan, claro, de rápido crecimiento, resistentes a la sequía, etcétera. Y todo este combo de agrotóxicos y fuego terminando los pocos árboles que habían dejado. Entonces, en 5 años uno va a ver que lo que fue autorizado como un silvopastoril sustentable termina siendo un desmonte encubierto. Claro. Es la manera que tienen de avanzar sobre el bosque nativo en zonas que la ley de bosque no permite.
Entonces, esto está acabando con los bosques nativos. Cuando Nación, o nosotros hacemos el relevamiento de los bosques por las imágenes satelitales, ¿no es cierto? Y cada píxel se cuenta. Todas estas zonas donde se autorizaron desmontes para ganadería son contabilizadas como deforestadas. Entonces, incrementan la cifra de desmonte de la región y no son sustentables de ninguna manera. Mira, a mí me llamó mucho la atención el tema de Manaos, porque Manaos está creciendo como empresa y absorbiendo otras marcas importantes, y no entendí muy bien por qué está instalado allí y para qué les sirve a ellos. ¿Ellos plantan o siembran cosas que les sirven para sus productos? ¿Cuál es el objetivo de haber desmontado de esa forma, esa cantidad? Sí, en el caso de los desmontes que vimos en Santiago del Estero, han desmontado zonas para ganadería, autorizados para estos sistemas silvopastoriles, como dije, ¿no? Claro. Son para pasturas y para poner vacas. Mira los territorios, prácticamente todos los más grandes desmontes que han hecho, son tierras que están siendo habitadas y usadas por campesinos. Claro. Los campesinos, como ustedes saben, en casi todo el país no tienen regularizado, no tienen un título perfecto de la tierra, pero sí tienen la posesión ancestral, digamos, de muchos años, pero no se les reconoce, ¿no? Claro. No tienen los recursos muchas veces para poder llevar adelante juicios y llegar a tener un título. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que compra ya sea tierras a otros, o compra las posesiones, o compra tierras fiscales, llega a los lugares donde los campesinos viven con un permiso de desmonte que le dio la provincia y los expulsan, los desalojan. Claro. Entonces, acá se ve esta crisis social, ¿no? Tierras que los campesinos usan y reclaman como propias, por supuesto, porque son algunas zonas de pastoreo. Bueno, por ejemplo, la comunidad de Bajondo, que nosotros hemos visitado y hacemos un seguimiento ahí, la empresa Manaos, Canido, el dueño de la empresa Manaos, llegó a desmontar 500 hectáreas y hace unos años. Después se frenó ese desmonte y ahora que fuimos la última vez vimos cómo está volviendo de a poco el monte a crecer en esa zona que quedó ahí. Igualmente, digamos, están como a la expectativa de continuar con el desmonte porque hay una casilla ahí del empresario como asolando siempre a los campesinos, ¿no? Ha habido enfrentamientos ahí con bandas armadas, que es la modalidad que usan los terratenientes en Santiago del Estero, de ir con gente armada para hacer los desalojos, prender fuego a las casas y ese tipo de acciones violentas que muchas veces son convalidadas por la provincia y por la propia policía, que también acompaña esos hechos. Claro, claro. ¿Tiene conciencia la población de lo que está ocurriendo? Hablo en general, no solo en la zona, sino las ciudades más cercanas o dentro de toda la provincia. ¿Se toma conciencia de lo que está pasando? Bueno, sí, en realidad creo que toda la ciudad tiene cierta conciencia, ¿no? Nosotros hicimos hace un tiempo unas encuestas que daban cuenta de que sí, de que la gente considera un crimen el desmonte, que debería frenarse los desmontes, y digamos más del 95% de la gente piensa así, pero lamentablemente no está muchas veces en manos de las personas comunes poder decidir sobre los bosques nativos. Claro. Si bien las personas muchas veces participan de los ordenamientos territoriales, de los talleres que se hacen, pero siempre desde el gobierno se encuentra, digamos, la manera de poder presentar el mapa a medida de lo que quieren avanzar sobre el bosque, ¿no? Porque ya ha habido, digamos, los seguimientos que nosotros hacemos de los procesos de ordenamiento territorial en las distintas provincias, nos muestran que es así, terminan siendo judicializados los ordenamientos a causa de la falta de participación. Por supuesto, casi nunca ha participado las comunidades indígenas en los ordenamientos y son los principales afectados porque viven en las zonas que quedan de bosques nativos acá en el norte.
Claro, claro. ¿Qué impacto inmediato han sentido los pobladores de la región? ¿Tienen, qué sé yo, incendios? ¿Tienen inundaciones? Claro. Incremento de vectores de enfermedades también, ¿no? Más mosquitos que traen dengue, leishmaniasis. Claro. Pero principalmente el despojo de las tierras, en el caso de los indígenas, tiene mucho que ver con la falta de agua, el tener que irse de esas zonas a integrar, digamos, la periferia de los pueblos sin ningún tipo de porvenir, ¿no? Porque son pueblos cazadores, recolectores que no tienen posibilidades de trabajo en esas zonas donde son expulsados. La pérdida de su cultura, por supuesto, porque no pueden continuar viviendo fuera de su ámbito de vida, y la pobreza, ¿no? La pobreza, la contaminación de fuentes de agua, hemos visto en algunos casos, como acá hay en Salta un desmonte muy grande de 9.000 hectáreas que se hizo en Finca Cuchuy, que afectó a comunidades huichí. Ellos tenían una laguna natural, que se llama Laguna Cuchuy, donde siempre han vivido y han tomado agua de ahí, han pescado. Era, digamos, la laguna que proveía 4 comunidades. Con los desmontes, no solo a ellos lo han dejado viviendo en un costado del monte, sino que esa laguna, a esa laguna va a parar todos los agrotóxicos que usan los cultivos de soja de esas 9.000 hectáreas y otras más que hay alrededor, y han contaminado de tal manera la laguna que ahora esas comunidades, por ejemplo, son tipo mendigos de los municipios vecinos para que les lleven cada 15 días, con suerte, agua para poder seguir existiendo en ese lugar, ¿no? Entonces, los impactos directos son para quienes viven ahí, que son expulsados, que no tienen manera de subsistir afuera, y los impactos, digamos, indirectos son para todos, ¿no? El cambio de temperatura, las enfermedades, y la pobreza espiritual que da también, ¿no? El hecho de perder esas zonas boscosas que muchas veces alimentan, digamos, nuestro arte, nuestro, digamos, uno no se siente modo de vida, igual, ¿no? en un campo de soja, digamos, que en un monte nativo, ¿no? Claro, entonces, toda esa pérdida irreparable, la pérdida de medicinas no descubiertas que puede haber albergado en esos bosques nativos, y por supuesto el oxígeno que proviene el oxígeno y el agua que nos dan los bosques nativos. Sí. Te voy a invitar a escuchar un poquito de música y después retomamos la conversación. Nos vemos en unos minutos. Bien. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared, and no one dared disturb the sound of silence. Fool said, you do not know
from silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning, and the words that it was forming. And the signs and the words on the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs their voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Mundo Original. ¿Viajás a Mar del Plata o a la costa? Tu mejor opción es Ruta Atlántica. Ahora también salidas desde zona norte. Compra tu pasaje online ingresando a www.rutaatlántica.com. Ruta Atlántica. 7. Café Urbano. Los mejores platos con opciones vegetarianas y light. Rivadavia 1182 entre Cerrito y Libertad. 4-381-3873. Seguinos en @7 Café Urbano en Instagram y Facebook. 7 Café Urbano. Tu desayuno, tu almuerzo, tu break en la ciudad. Noemí, volvemos a estar juntas charlando. La verdad que nos quedamos impactados, ¿no?, de todas las consecuencias que trae una falta de política clara y de aplicarse la ley como corresponde. ¿Qué acciones tiene, así en forma global? Me gustaría que charlemos un poquito. Greenpeace, yo me acuerdo de chica, yo soy grande, ¿no? Era visto como un grupo de locos. Habían tenido la mirada crítica sobre la situación y nadie les creía. Con el correr de los años, yo diría las poblaciones en todo el mundo van adhiriendo. El problema que existe es en las dirigencias políticas, en las instituciones que tienen que tomar las decisiones más importantes. Por ejemplo, el de regular la contaminación de fábricas, la protección de territorios, etcétera. Entonces hay como una contradicción que yo voy notando a lo largo de mi vida, que es entre lo que quiere la población de cualquier lugar en el mundo y lo que quieren los dirigentes y los intereses creados, ¿no? ¿Cómo se puede romper eso? ¿Qué acciones han llevado a cabo en el mundo que recuerdes, que han significado o que han posibilitado un cambio? Bueno, sí, lamentablemente, digamos, lo que es la dirigencia política tiene mucho que ver y mucha responsabilidad en los lineamientos que digamos, que lleven al bienestar en cuanto al ambiente o no. Uh-huh. En el caso de nuestro país, bueno, sabemos que desde el gobierno nacional se niega el cambio climático, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces eso hace que las políticas, digamos, se orienten de alguna manera a empobrecer lo que teníamos incluso insuficiente en cuanto a protección, ¿no? Claro. Sabemos que ha pasado a manos del Ministerio de Seguridad, lo que antes estaba, digamos, por el tema del manejo del fuego. Entonces, claro, hay grandes cosas, grandes cambios que están haciendo que haya, por ejemplo, menos recursos para lo que es el mantenimiento y conservación de los bosques nativos, ¿no? Claro. También el fondo que había para bosques nativos también ha pasado a depender directamente del Ejecutivo. Eso hace, digamos, que
que esté faltando, ¿no? En cuanto a lo que se podían disponer ante las provincias. Claro. Y bueno, todas estas acciones vienen, digamos, desde arriba para abajo, y lamentablemente es lo que está primando ahora. También la vulneración de los derechos en cuanto a que han quedado sin efecto las leyes que había para avanzar en la regularización de los territorios indígenas, por ejemplo. Claro. Hubo organismos que apoyaban a la gente que vive en el campo, también que han quedado o bien han desaparecido o han quedado sin recursos. El INAI también que no ha podido seguir con las tareas importantes que hacía por los pueblos indígenas. Bueno, todo esto en desmedro del medio ambiente, ¿no? Porque es lo que nosotros podemos ver. Y desde nuestro lugar lo que hacemos siempre es exponer a los responsables. Exponer a los responsables es, digamos, lo que Greenpeace hace siempre, es como testificar lo que está sucediendo, ¿no? Testificar el crimen ambiental, estar ahí, poner el cuerpo. Ese es uno de los principios que tenemos nosotros, el atestiguar y el estar presentes en acciones directas pacíficas. Greenpeace no recibe, digamos, ningún aporte de ningún partido político, ni gobierno, ni empresas, entonces esto nos da libertad para poder accionar en todo esto, ¿no? No solo en Argentina, sino, bueno, en varios países. Claro. Desde el principio que vos decías que surgió de un grupo de personas que sí eran considerados locos, ¿no? Porque han empezado en Canadá las actividades, siempre hemos tenido ese contacto directo con la gente, en cuanto que nuestro origen se remonta, digamos, a alianzas con pueblos indígenas. Es por eso que esos pueblos indígenas, cuando vieron el accionar de Greenpeace en Canadá, nos nombraron de alguna manera como que éramos guerreros del arco iris, es decir, de las leyendas, las historias que ellos tenían de los guerreros del arco iris, era que iba a haber una unión de personas que iba a luchar para evitar la destrucción, ¿no?, del planeta. Entonces, digamos, toda esa historia hace a lo que es el movimiento Greenpeace, y es lo que estamos aportando, digamos, en distintos países donde la organización tiene su sede, tiene voluntarios que aportan muchísimo al trabajo. Y bueno, no nos olvidamos de los principios, ¿no? De los principios y de dónde viene la organización, que son los fundamentales pilares, ¿no? La no violencia, la acción directa pacífica. Claro que sí, claro que sí. Y toda esta situación que estamos viviendo dentro del país, de desfinanciamiento, yo lo noto en otras áreas también, que son también primordiales, como puede ser la salud, como puede ser, bueno, el tema que está muy hoy, no sé lo que está pasando, porque estoy charlando con vos muy entretenida, pero no sé qué está pasando en el Congreso con el tema de discapacidad. Y a mí me preocupa mucho porque voy haciendo notas, no encuentro un tema que tenga que ver con lo social, con el cuidado ambiental, que esté marchando por los carriles que corresponden. Y es preocupante, porque todos queremos vivir en una Argentina ordenada, que se termine el tema de la inflación, pero no es lo único. Hay seres humanos, hay territorios que proteger y un modo de vida también, ¿no? Que es la vida del ser humano, de los animales, de las plantas, de los seres vivos. Y las comunidades indígenas. Yo le estaba contando recién a Bauti, que es nuestro operador, que estuvo en 2 o 3 oportunidades conmigo acá en la radio Díaz, no sé si lo recordás, que estuvo acampando en la 9 de julio durante bastante tiempo, y me contaba el sufrimiento, y era tan simple de resolver. Y lo apoyamos un montón desde nuestro lugar, y luego él, después de cierto tiempo y de que le quitaron las posibilidades de seguir manifestando, se volvió a su tierra,
con un dolor muy grande y con miedo de morir acá, mirá, y era un hombre joven todavía, ¿no? Entonces nosotros hemos escuchado las distintas versiones, ¿no? De la forma de vida, lo que es la cosmovisión de los pueblos originarios, lo que es esta integración con la naturaleza, que desde la ciudad nosotros la hemos olvidado y dejado de lado. Es muy importante el trabajo que haces, Noemí, la verdad, vos y todos los que componen Greenpeace. Y contame cuáles son los proyectos a futuro. Bueno, te comento que con Félix Díaz estuvimos en contacto hace un poquito tiempo, cuando sucedieron los incendios recientes que hubo en el Parque Nacional Río Pilcomayo. Sí. Y ustedes saben que la comunidad de Félix queda pegada al parque que comparten la Laguna Blanca, ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno, la situación de los indígenas está peor que antes, ¿no? Por la falta de derechos que están teniendo, y por supuesto todo este negacionismo climático hace que los gobiernos provinciales y los terratenientes tengan más valor para poder avanzar, ¿no? Claro. Más valor y más herramientas para poder avanzar sobre esos territorios. Seguro. Sí, no recuerdo qué me preguntaste recién. Bueno, quiero ir redondeando. Si querés contarnos algún otro tema, pero nos tenemos que despedir porque ya se nos fue una hora casi. Hemos charlado un montón. Sí, simplemente recordé que dijiste que hay todo muy malas noticias, pero hace un par de días tuvimos una buena noticia, que es que la Corte de Justicia falló a favor de un grupo de vecinos por un amparo colectivo en el Parque Nacional Calilegua, donde hay petroleras en medio de la selva, en lo cual nosotros hace 10 años estuvimos trabajando y también presentando un amparo por eso. Ese fallo ordena que la provincia y las empresas, con la supervisión de parques nacionales, se hagan cargo de la remediación y que no haya más petróleo en el Parque Nacional Calilegua. Felicitaciones. Un gran esfuerzo, y sos una genia, Noemí, y un cariño muy grande. Y si lo ves a Félix Díaz, mandale un abrazo. Algún día lo voy a volver a ver. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gente, nos despedimos hasta mañana en esta radio, la pregunta urgente a las 15 horas. Me quedé pensando en todas las cosas que conversamos. Gracias, Bauti, por acompañarnos y nos vemos.